Antes de comenzar con el episodio número 94, si no mal recuerdo, de Gym Rats, ahí Fer echando el buen, ¿qué es? Desayunito, snacksito, ¿qué es, Fer? No sé cómo llamarle esta comida, güey. Ajá, pero ahí está. Digo, Pre-Gymbrats. recomendado obviamente que los que están en Spotify vénganse a YouTube para que entren en contexto de lo que estoy hablando. También pueden ver por ahí al buen Roger. Y pues bueno, antes de comenzar con este episodio, dejar los anuncios que dejamos cada episodio. Primero que nada, agradecer a nuestros patrocinadores oficiales Essentials, obviamente por pues el apoyo. Dejamos link a la página de Essentials aquí abajo y también dejamos los códigos que pueden ocupar en sus compras en Essentials, Fer 10, Álvarez 10, Ángel 10. Ahí pueden comprarse algo y llevarse un 10% de descuento, dependiendo, con el código que ustedes deseen utilizar. Bueno, pues ya terminando junio, entonces ya se va a abrir el blog de Fer inicios de julio, ¿no? Ya dentro de 2 semanitas, entonces para que ahí estén atentos, los primeros días del mes ahí pueden acceder a su blog para igual estar en esta educación continua respecto a culturismo específicamente, que igual Fer toca por ahí otras cosas bastante interesantes, entonces definitivamente vale la pena echarse un buen clavado para ahí, y yo creo que todos los que nos escuchan van a sacarle un provecho bien, bien interesante. Dejamos Muscle Mind Academy y más revisión científica por ahí. Links en la descripción, link de Dani para más revisión científica y Muscle Mind donde participa el buen Dani también. Dejamos códigos también por ahí para quienes quieran acceder, Ángel 15 y Equiwa 15 para aquellos interesados. Carnales, si por ahí algo se me va, por ahí recuérdenme o todo está bien, correcto. Pero al 100. Buen orden. Excelentísimo. Entonces, carnales, pues sin más, comencemos en esta ruta, ¿no? De los episodios rumbo al número 100, rumbo al número 100. Ahí vamos, güey, poco a poco, poco a poco. Ya después de 90 y tantos episodios, ya se vuelve bien interesante, de, ok, ahora, ¿qué abordamos, no? Ahora, ¿de qué conversamos? Ahora, ¿de qué platicamos? Y yo creo que al final... Claro, siempre hay cosas por las cuales de fitness que podemos platicar en general. Yo creo que siempre si le excavamos más y más y más, podemos ir sacando más temas. Pero al final de cuentas, creo que igual que lo hemos platicado en anteriores episodios, pues esta parte de crecimiento distinto en nuestras facetas de nuestras distintas vidas, ¿no? Porque al final sí son 90 episodios, pero en tiempo, pues estamos hablando de más de 2 años, llevamos para 3 años, de hecho, en octubre. Entonces, pues durante ese tiempo nuestras vidas han cambiado, han pasado distintas circunstancias, distintas cosas, entonces creo que a partir de ahí igual los temas de repente se van por un lado, de repente se inclinan por otro. Entonces, pues nada, sin más, primero de este lado, ¿cómo estás, mi buen Ferekiwa? ¿Cómo estás, güey? Al 100, al 100. Aquí andamos un episodio más con los Gymrats que tanto le gusta a la gente vernos juntos. A huevo, a huevo. Y el buen Dani Álvarez, ¿cómo estás, güey? Cómo va un pequeño update que nos quieras dar de la DeFi? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás en ese aspecto? Tras el culo rayado, güey, ya empiezo a ver indicios de esa madre, entonces creo que ese es el siguiente punto, güey. Igual por la luz no se ve tanto, pero ya aquí se me ve un poco. Yo opino que para el siguiente episodio Dani se quite la barba Ah, estaría Voy a buenísimo, ver, güey. no lo sé, para güey, no lo que, sé. para que ya se le vea esa cara afilada. Y sí, ya se ve, ¿eh? Pero bien, güey, bien, vamos bien. Creo que sí, ese es el siguiente landmark. Ya, Ujú. Te como dije, les digo, Dani, te ¿Mande? dije que apretar el culo ya era cosa, dar un pasito más. Sí, exacto, pero sobre todo siento que es cosa de tiempo, güey. Eh, no de apresurar las cosas o de bajar más calorías. Creo que eso solo lo haría de nuevo cuando la tasa no, de pérdida no esté jalando. Y pues ni modo, no hay de otra, no es ni bueno ni malo, es lo que es. Pero creo que es más cosa de tiempo por ahora, que no me he visto en la necesidad de hacer ajustes dietéticos significativos. Ni de entrenamiento, sinceramente, esa es la parte que más me tiene así como que, pues contento del proceso. No había necesidad de hacer locuras, ni creo que la vaya a existir próximamente. Pero sí, indudablemente sí se percibe más fatiga, sí me cuesta más trabajo cumplir con todas mis tareas del día, indudablemente, pero se cumplen, no hay dos. Lo que sí es que quiero llevar esa, pues ya estamos ahí, ya estamos cerca, Ya, ya como que, ya. pues ya estamos, güey, ya de una vez me voy a rifar. Sí. Quiero tener ese video de culo rayado y ahora sí, güey, diré que se va. Ah, huevo. No, pues con madre, güey. Y creo que, digo, tanto Fer y yo.
me atrevo a hablar ahí por Fer, pues estamos respecto a las historias, ¿no? Que de repente subes con el posing y lo demás y como que estar igual pendientes ahí un poquito actualizándonos día a día. Digo, ahí seguramente los Gym Rats también se han de aventar tus historias, güey, entonces igual es estar viendo lo que está sucediendo de repente en Instagram o cómo se va transformando esta otra visión de tu cuerpo y pues bueno, también aquí complementarlo y ver, güey, ver, ¿no? Hasta dónde lo vas a llevar y lo demás. Creo que igual estaría interesante dentro de un futuro, tal vez la próxima semana, aventar un episodio, ¿no? Que tú quieras como que actualizar, ya, ok, ya te definiste, ya estás en un muy buen punto, como lo acabas de decir hace un momento. Cuando ya el landmark es el culo rayado, ahí qué está pasando, ¿no? O sea, hasta dónde se está dirigiendo, cuáles son los objetivos a lo mejor que tengas ya para después. Entonces creo que estaría muy interesante, pero vamos a ahorrarlo, porque creo que eso daría bastante por un episodio. Entonces, Sí, pues Fer, y sí, sí. creo que el posing va marchando bien. Indudablemente es una disciplina que merece mucha atención, mucha práctica como cualquier otra. Y si hay pequeños detalles que es bien engañoso, güey. Tú, por ejemplo, puedes ver rayas en ciertas luces, en ciertas poses, pero ya cuando estás posando en una, no sé, front double biceps o lo que sea, como que no logras exactamente mostrar eso que ya habías visto. Entonces tienes Ujú. que moverle un poquito por aquí, moverle un poquito por allá, y eso es, creo, la parte un poco más compleja que pienso solemos dar por hecho del bodybuilding, pero bueno, a lo que vamos el día de hoy. Perfecto. Pues Fer, te paso el micro, güey. ¿Te parece bien si introduces un poquillo al tema para que igual por ahí nos des un poquito de guía por dónde lo vamos a llevar? Adelante, güey. Sí, pues más que nada, güey, es darle esa transición a, más que nada a este episodio, porque no sé si recuerdan unas historias de hace a lo mejor 2, 3 semanas que me llegó el título, güey. ¿Cómo no? Sí, sí. Sí, sí. A ver, ahí me trabé o se trabaron, no sé. No, güey, yo te veo bien, te escucho bien. ¿Tú lo ves bien, Dani? Ok. Va, Ok. va, entonces, orientándolo por ese lado, se me vino algo a la mente que es verdad, que dices, bueno, a veces el gym rat, que yo me considero gym rat y empecé siendo gym rat, pues te vas enfocando en las consultas, ¿no? Trabajo en línea, el del día a día, y de repente te das cuenta que vas por épocas. O sea, el Gymrat empieza por donde todos empezamos. Hipertrofia, culturismo, fitness, antes que culturismo, fitness, luego ya fitness, culturismo, y luego de culturismo, si te empiezas a expandir, si empiezas a conocer a más gente, ya no basta con solamente culturismo. Y lo que eran las bases para atender a la mayor parte de la población, ya empieza a haber matices. ¿Por qué? Porque vas creciendo y tu nicho es otro nicho y luego el nicho que tú creías que iba a ser para siempre quizás empieza a ser otro nicho y va un poco por etapas, por eso no es cosa de pelearse con nutriólogos ni mucho menos, porque a cada nutriólogo le llega su etapa en la que te tocan puros recreativos, en la que te tocan cierta población más grande y luego brincas de edad y a otra población le llamas más la atención y luego abres algún negocio y luego a otra población. Entonces a lo que voy es de que si algún gym rat está escuchando este episodio, amplíe su panorama de que esas épocas las va a terminar pasando si sigue una línea más o menos a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo me topé? Y puse en una historia que en la salud y en patología o así, no todo vale para todos. Y es algo muy cierto, güey, y creo que es necesario que el Gymrat escuche experiencia de nosotros, donde no todo vale para todos en cuanto a ejercicio, en cuanto a planificación, en cuanto a maneras de hablar, maneras de motivar, que como siempre digo y he escuchado esta frase de Felipe Isidro, que motivar no es dar ánimo, sino es dar motivos. Entonces, motivos tienes que tener muchos, unos con evidencia, unos con empatía, unos con una forma de hablar diferente, cómo te llegan a la consulta y te vas a topar con escenarios que dices, híjole, esto cabe en hipertrofia, sí, cabe en fitness, pero resulta que se empieza a salir un poquito de eso y a la persona ni le interesa. Quizás tu objetivo es que sea fitness, que lleve un estilo de vida que englobe muchísimas cosas en torno a un equilibrio, pero viene de una vida desequilibrada, de factores emocionales, hormonales que están por sin ningún lado y es como Daniel sube sus historias posando y luego yo le subo una historia con alguien de triglicéridos en 500 que dices, son los mismos gym rats, pero cada uno va a su etapa. Yo la etapa de el posing la viví hace un año, Daniel le tocó este año y ahora yo estoy viviendo otra etapa con patologías, güey, por ejemplo. Entonces, es como que tengan esa perspectiva que algún día tienen que estar preparados, ya no solamente para delegar todo el tiempo, sino para
ser siempre la prevención lo que guíe un poquito el camino. Y es por eso que debemos de estar como que más entendidos de qué es lo que pasa realmente afuera del fitness, de nuestro medio. Sí, fíjate que curiosamente ayer tuve una consulta más o menos de esa naturaleza, en donde pues uno, si vienes estudiando, saliendo de la licenciatura o de nutrición, de ciencias del ejercicio, lo que sea, pues esperas panoramas muy claros, ¿no? Como que, ¿cuál es Sí, tu objetivo? Quiero perder grasa, quiero subir músculo, quiero lo que sea. Ok, y está bien, puede que tengas un paciente de edad joven, no sé, veintitantos años o menos de 20, todo bien. Pero ¿qué crees? Resulta que empiezas a encontrar algunas banderitas rojas como que te indican posibles TCAs, que, cabrón, pues no me preparé yo para esto, ¿no? ¿Qué le digo? Lo voy a motivar acá, venga, vamos a hacer como tu marido Belcast o ya saben, este tipo de motivaciones. Pues no, en absoluto. ¿O qué le vas a decir? Cuenta kilocalorías, vamos a seguir con esta app, o es como que el sinfín de opciones que tú tienes y no sí, necesariamente todas van a promover la salud en esa persona. O justamente si te llega una persona de edad avanzada que su objetivo es, no sé, la van a operar para tal cosa y le recomendaron perder peso, o el médico le dijo que si no se aplica, entonces es probable que pierda la vista por la diabetes tipo 2 que ya está avanzada. Oye, pues no es para lo que yo me inscribí, ¿no? Y la manera de comunicarte, personalmente, es lo que yo he notado. Puede hacer la diferencia entre no dijera el éxito, sino mayores probabilidades de éxito con algunas personas de adherencia sobre todo. y de adherencia. Y a eso me refiero en, por ejemplo, el énfasis que le damos en lo que medimos, en el peso, en circunferencias, en pliegues, etcétera. Porque esto lo he visto, para mí es lo más común en consulta, que piensan que la bioimpedancia nos está diciendo toda la verdad o que si su peso se modificó de tal manera nos está indicando que ganaron efectivamente peso, que perdieron peso. Y ahí el reto es tú cómo interpretas esos datos en el instante mismo de la consulta y cómo lo expresas con el paciente, cosa que lo puede hacer o lo puede deshacer. Deshacer sería, híjole, pues es que nuestro objetivo era perder peso y parece que subiste. ¿Qué pasó, no? En lugar de saber que el peso corporal puede variar de gran manera en infinidad de contextos, que a lo mejor tú estás viendo un unicornio, a diferencia de lo que es realmente representativo del peso. Y ahora, ¿cómo se lo expresas a un paciente, no? Para que no se vaya con esa idea. Y eso va mucho más allá de reels de Instagram, de gente que busca, entre comillas, motivarte, pero lo único que hace es generarte ansiedad y comparación del cuerpo. Y eso, ahora que comentas fue lo del posing en mi caso, mientras estás llevando tu propio proceso, ¿sabes? Sí. Mientras tú traes tus propias pajas mentales, es verdaderamente un reto. Y más aún cuando son cosas que a lo mejor mm, sí tienes quizás la formación, pero ya cuando las ves en formato un ser humano que tiene nombre y que tiene familiares y que tiene metas y que tiene miedos, se empieza a volver bastante complejo. Sí, y que tiene cosas que no dice, güey, y es donde tú la experiencia, el hablar con personas, te vas sabiendo qué palabras decir para que te vayan arrojando información. Y lo que yo decía también, que en nutrición y en todo esto, no todo vale, me refiero a que uno está al margen de la última investigación de lo que salga, pero esa investigación no es que vaya a cambiar todo el panorama de todo lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque la gente tiene creencias, tiene limitantes, tiene una forma de vivir, ha escuchado muchas cosas y la evidencia que sale es lo que funcionó en ciertas personas estudiadas de esa manera. Tú decides, le vale a esta, le vale a esta o le vale a esta. Entonces, dependiendo de eso, ya te vas por lo último que ha salido. Es por eso que a veces tienes que ser muy empático en cómo lees lo que está en Instagram, Ujú. de última evidencia orientada a la salud, a diabetes, lo que sea, o fármacos para la obesidad, que dices, sí se están estudiando, quiénes tuvieron éxito, a quién tienes enfrente y qué creencias tiene esa persona que está ahí. Quizás una persona que viene y dice, es que yo todo natural, no quiero ningún medicamento. Ya desde ahí tienes una limitante, porque quizás vino contigo por eso y no al doctor. Tú lo tienes que delegar al doctor, hacerle entender el por qué su escenario metabólico, cardiovascular, no es el más favorable para iniciar poco a poco y que tienes que iniciar, oye, mira, esto se desencadena por todo esto y piensa en el medio largo plazo, hay que actuar ya. Y hay otra gente que viene muy desesperada y le dices, con calma, o sea, hay que ir
paso a paso, visualízate en 6 meses, en un año. Es un todo ese tipo de consultas y lo que te saca del Excel. Hay gente que Claro. ni siquiera usa Excel en el día a día y que espera su PDF, ¿no? Y es ahí donde yo también tuve ese choque con el Gymrat que yo traía. Ah, me vienen a consulta, 41 años, perimenopausia, tal, tal, tal. ¿Cuál Excel le mando, güey? No, no le voy a mandar ningún Excel. Es más, ni siquiera la voy a pesar, ni siquiera la voy a medir. No por nada, sino porque la primer consulta me interesa todo, menos pesarla, menos medirla. Me interesa saber el por qué viene, por qué aquí, por qué se merece ser ayudada bien y por qué busca ese cambio. Entonces, hay consultas que tanto Laura como yo le digo a Laura, no las peses, no las midas, que te platiquen más de ese trasfondo. O sea, pacientes también con un grado de obesidad que ya ni siquiera quieren ver la báscula, güey, que ya le tienen un miedo impresionante y que en el PDF lo tienes que adaptar. O sea, ya te alejaste del Excel y es, a ver, ¿cómo ideo este PDF? ¿Cómo lo adapto con estas recomendaciones generales? Adaptándolos a este, qué palabras cambio para que me pueda entender el abordaje. Y luego de repente llega alguien, ¿no? Que traigo Helicobacter pylori y traigo inflamación y quizás un escenario ahí un poco desfavorable con cierta serie de malos hábitos. ¿Le digo que registre en el Excel su peso? No, lo que me interesa es que viva más y mejor y que por ahora se disminuyan los síntomas. Entonces, el Excel a veces no se puede adaptar a eso y es a lo que voy a la otra consulta. Un PDF modificable, con herramientas a la mano, con motivos para ese paciente, a veces resulta mejor y el GYMRAT tiene que estar preparado con un Excel, con un PDF, con la última evidencia que ha salido y con dialogar y dar buenos motivos a las personas. Fíjate que, perdón Ángel, que no te dé la palabra Nada, aún. pero pues, Ese me ha pasado un montón de veces. Idealmente, pues, ¿qué te esperas tú, no? Vas a tener a tu paciente, lo pesas, lo mides, bla, bla, bla. Pero hay cosas que a veces ni siquiera pensamos, como que las básculas tienen un límite de peso ya claro. dependiendo del modelo, etcétera. Y si esta persona lo sobrepasa, ya ni siquiera tienes ese dato. O bien que la persona tiene no miedo, pavor a ver el número en la báscula, que por ejemplo, según tú quieres tomar pliegues, pero eso a la persona le genera una ansiedad terrible, pues no lo vas a poder hacer, no vas a poder tomar esas mediciones. Significa que no lo puedes atender o brindarle la mejor atención dentro de tus posibilidades. No, yo pienso que no. O cosas también que van sucediendo sobre la marcha. Recuerdo mucho un paciente que empezamos muy bien, nada del otro mundo, pérdida de grasa y de repente como que fricción, 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 episodios de atracón, se me desapareció, había subido como, si no mal recuerdo, cerca de 20 kilos por respuestas emocionales ante el estrés. Ah, cabrón, ¿qué hago aquí, no? Y es Sí. como, necesitas pensar muy fuera de la caja y necesitas muchas veces entrar en conflicto con tu propia formación. No sé si me explico, como que a ti te enseñaron que es así, pero güey, no puedo hacer eso. No lo puedo pesar, no lo puedo medir. Si le hablo del peso, le da, no sé, no existe como que ese intercambio, ¿no? Entonces, Eh, los retos que te enfrentas son muy distintos a lo que estás viendo a lo mejor en una carrera. Es como personas con obesidad, güey, que han llegado y que tengo obesidad, todo esto y trastornos de la conducta alimentaria acompañados ya con muchas creencias y muchas cosas. Y de repente les digo, bueno, siéntate y párate 5 veces de la silla y quiero ver cuánto te tardas. Y se quedan así como, ¿por qué? Porque me interesa valorar otra cosa en la que tú no estés centrado. Te puedes levantar rápido, te cansas al levantarte, porque eso determina el ejercicio que vas a pautar, de eso Ujú. determina qué tan motivado te puedes sentir para iniciar un abordaje que requiere del ejercicio físico y no tanto el foco a la alimentación luego, luego. Entonces se quedan, ah, cabrón, la tanita, no, la silla y ver si te cansas. Mm, Me gustó mucho cómo iniciaste el tema, Fer, por la parte que mencionabas de la historia de tu título, porque creo que igual aquí es donde una vez pues sales a campo, una vez que, ok, pues listo, tienes que empezar a dar tus consultas a aquellos que se quieran dedicar a la consultoría privada, pues es donde el campo se empieza a volver, pues oye, un poquito raro, porque no sabes navegarlo, porque al final de cuentas la experiencia se empieza a crear en ese instante, ¿no? Y a mí se me vino ahorita a la mente, creo que es un nicho muy, pues no sé si decirlo muy específico, a lo mejor sí grande, de aquellos gym rats, ok, que sí les gusta entrenar, que han estado entrenando mucho tiempo en su vida, pero que al mismo tiempo estudian nutrición, ¿no? O sea, es un nicho como que es de que aquellos que son nutriólogos y les gusta también esto del culturismo,
por así decirlo, a la hora, que creo que es el caso de, de los tres, güey, una vez que tú empiezas a ver las distintas facetas que puede jugar la nutrición en distintos momentos de la vida, desde los niños, los adultos mayores y todo lo demás, híjole, empiezas como que a decir, ok, empezar a soltar un poco justo lo que ya tenías bastante asegurado respecto a intervenciones que te van a ayudar a ponerte mamado. Ok, que sí, totalmente, o sea, son a los que les debes de prestar foco a cierta población. ¿Qué pasa cuando de repente, como ahorita lo acaban de mencionar bien, empieza a ser variante de la población a la que te estás acercando? Ahorita, la verdad, a mí lo que se viene en mente, la vez en mi vida que más he sentido esa variación en los pacientes, por ejemplo, fue cuando tuve prácticas y me dejaron un consultorio libre en el complejo deportivo de mi universidad. Y pues llegó de todo. O sea, me tocó atender hasta un niño, ¿no? Y para mí es sumamente conflictivo porque digo, ok, yo ya tengo una estructura hasta cierto punto con una población. O sea, yo ya sé que a lo mejor va a llegar alguien de 20, 25, güey, quiero poner mamado, ayúdame, ta, ta, ta. Ok, como que ya tienes bien estructurado, ya sabes por dónde le vas a llegar, qué es lo que tienes que ver o puntos clave que tienes que reforzar, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega un niño? O sea, ¿qué pasa? Esto se me hizo a mí muy disruptivo la primera vez que me tocó llegar un niño y pues vino el niño solo, ¿no? Y es como, aguanta, ¿no? O sea, ¿y cómo? O sea, tenía como 6 años, 5, ¿no? Después dije, ah, no, ya después llegaron sus papás y todo eso. Dije, güey, pues, ¿qué hago, no? Entonces, pues ya dije, ¿sabes qué? Pues vengan sus papás, o sea, necesito que vengan sus papás. Ya después llegaron, güey. Hice más una plática tal cual. De hecho, ahorita lo que comentaron respecto a lo que comentaste, Fer, de, oye, no la voy a pesar ni nada, me recordó mucho una plática que tuve con una nutrióloga, Mariana Orellana, le mando un saludote, que igual está enfocada mucho a la parte clínica, ¿no? Y mencionaba justo esa parte, que ya en esa área también clínica, que a lo mejor de repente podemos ver como un área un poquito más rígida en intervenciones, ¿no? Sobre todo cuando ya hablamos del sistema de salud en general, ¿no? En el país. Por ejemplo, ella lo comentaba que ya está en esas áreas, se importa mucho la intervención, el resultado de la intervención y que muchas veces ya se deja de lado del plan. O sea, realmente cuando alguien llega a consulta, no esperen un plan, no esperen que va a haber cambios en la dieta, o sea, realmente lo que puede Es pasar dentro de educación, la... ¿Mande, mande? es educación nutricional, güey. O Ujú, sea, realmente la consulta que yo estoy viviendo aquí en el center no es de tomar datos, es de educar nutricionalmente por dónde va el problema, por qué se van a Claro. dar X recomendaciones y por qué las personas las tiene que o no ejecutar con mayor precisión. Pero dentro de la precisión te digo que ni siquiera incluimos gramajes, o sea, claro. un plato tenga cierta calidad alimentaria más allá de la cantidad de los alimentos. Es más o menos el giro que le estamos dando a la consulta con ese primer impacto. La porción se la van ganando. Ese es el cambio de concepto. Es Ujú, como que primero te doy la educación y la guía y la precisión te la vas ganando conforme va pasando el tiempo y la intervención va funcionando desde la raíz. O sea, claro. no desde los números, sino desde la raíz del problema y ya vamos individualizando cada vez más. Ujú, Entonces, eso es un área de oportunidad que puede haber allá afuera y que puedes hacer herramientas para esa gente. También yo sí, platicaba ujú, con Alex, un nutriólogo que también está aquí con nosotros. Le digo, a veces la gente no se imagina lo que hacemos con un simple PDF, que es un PDF para diabetes tipo 1, es un PDF con obesidad TCAs, con obesidad que hace ayuno, con obesidad que tiene atracón, o sea, es el mismo PDF y luego con malos hábitos relacionados a colesterol alto y luego malos hábitos relacionados a otra patología y es el mismo PDF. O sea, un GymRat no se puede imaginar qué giros puede tener ese PDF para que se entienda que el abordaje es el que debe de ser. claro. Entonces, hay que Y, estar preparados para poder adaptar a todos lo que se merece a nivel nutricional, de hábitos y demás cuestiones. Ejemplo, ujú, tomar un vaso de agua antes de las comidas promueve la saciedad y alguien que tiene inflamación o saciedad temprana y que está desnutrido, la carga de agua antes de comer ya claro. no es la que el que tú ponías. Toma un vaso de agua antes de comer para inducir más saciedad, si lo que hace es ya saciarse por problemas intestinales inflamatorios. Entonces el vaso de agua ya se va a otro lado o se va a otra recomendación. Es algo tan sencillo, pero que a veces eso puede cambiar un poquito el panorama o entender el paciente qué onda. Sí, y ahorita que mencionabas eso, Fer, perdón, Dani, ahí que te interrumpa. Dale, dale. eh, Seguramente ustedes han de recordar, probablemente los gym rats ahorita que están en nutrición se han de acordar esta propuesta que nos daban respecto a
no recuerdo si era la intervención o el resultado de la intervención, pero el famosísimo formato PES, ¿no? Que era problema, etiología y solución, ¿no? Y que muchas veces se Sí. daba esa visualización justo nada más en el problema. Y durante los últimos años, rescatando igual de esa conversación que les comenté hace un momento, me comentaba de, oye, probablemente hoy en día lo más interesante es fijarse en la etiología del problema, porque al final puedes tener tres personas con el mismo grado de obesidad, con tal vez la misma patología, por poner un ejemplo, hipertensión en las tres, pero la intervención va a ser distinta. ¿Por qué? Porque la etiología en Sí, ellas es completamente diferente y, y tú cuando te fijas en la etiología es porque le estás apostando a solucionar el problema en el largo plazo, ¿no? Porque al final, sí, exactamente. puedes ver lo de ahorita, oye, pues lo que comúnmente se escucha, ¿no? Hipertensión, pues dieta DASH, ¿no? Que es baja en sodio y lo demás para que puedas solucionar eso. Oye, pero es que tú no sabes por qué llegó a ese punto o qué es lo que lo está propiciando. Tú no sabes si a lo mejor la persona realmente tiene muy malos hábitos porque a lo mejor tiene un trabajo que le satura absolutamente todo, ¿no? Y tal vez no sabe cómo decidir ante las comidas, lo demás. O sea, todo ese tipo de cosas que a lo mejor pueden verse menos numéricas, pueden verse menos cuantitativas, realmente son muy valiosas. Pero ahorita, como lo mencionabas, Fer, Dani, también, ahí es donde entra tu papel de decir, ok, esto no me lo dieron en la carrera, esto no me dijeron que lo tengo que hacer. Sin embargo, es echarse un poquito para atrás y pensar por qué están pasando las cosas, ¿no? Y de ahí a No, agarrarte y arrancarte para poder dar tu intervención propia, por así decirlo. pienso yo que no es culpa de la carrera, o sea, pienso yo que es interpretación tuya de lo que ves en el momento y lo que tú crees que siempre se debe hacer, simplemente para cambiarlo. Es como te explicaron el ABCD de la nutrición y yo nunca empiezo por el A, siempre empiezo por, me salto hasta el otro punto, güey. O sea, no empiezo con antropométricos ni bioquímicos, o sea, primero empiezo, hay algo antes de la primera A que no sé cómo se llama, pero se llama el motivo de la consulta, los antecedentes, platícame de ti, de tus creencias, de todo eso, y luego ya vamos quizás a antropométricos, y si veo que no es necesario, bioquímicos, luego, y interpretas personas, no números. Fíjate que, al menos en mi experiencia, fue un poco más similar a la de Ángel, en tanto el servicio y todo ese rollo y el título, que cómo tarda el pinche título. Felicidades, Fer, por cierto. Eh, A mí también me tocó en mi servicio tener un consultorio abierto durante todo un año, entonces pues yo no decidía quién entraba ahí dentro de las instalaciones de un gimnasio acá en ICE. Entonces pues tuve de todo, tuve niños, se me hizo chistoso que el niño en tu caso, Ángel, llegara solo, en mi caso llegó con toda su familia, entonces pues esas también son cosas que no estás listo, ¿sabes? Para atender a una familia y el problema. Todas las consultas más chistosas que tuve en esa época porque el problema era que el niño traía muchos gases y pues le pedíamos que nos platicara qué olían y ya sabes, todo ese rollo. El niño era nadador, Ramsés, todavía no me acuerdo su nombre, su papá también se llamaba Ramsés. Creo que el aspecto de cómo comunicarte con otros seres humanos en distintos contextos, muy distintos al tuyo, eso nadie te lo enseña, güey. No, nadie, güey. Sí, sí, bueno, para no hacer menos a la formación académica, sí, sí tuvimos, estoy seguro que ustedes también materias de psicología y demás, Ujú. pero eran prácticas, si acaso habían, como que fingir una consulta con tus compañeros o buscar otro Simón. compañero, por ahí ya sabes. Sí, no Y me te veían, acordaba, güey. y te Sí, veían ahí sí. los demás compañeros, pero pues nada, Simón. güey, nada que ver, güey. Nada que ver con que te llegue una familia, en ese caso de Ramsés, era él, su hermanita más chiquita, que era bailarina de ballet, sus dos padres, ay, güey, pues cómo me comunico con ellos. En otra ocasión, una señora de edad avanzada, no les miento, literalmente lloró cuando vio su peso, porque un médico le había dicho que tenía que pesar lo mismo que medía. No recuerdo cuánto medía, unos 50 y tantos, pesó 60 y tantos, se le salieron las lágrimas. Y creo que algo que no nos prepara es, o que no entendemos en ese momento, al menos yo, es que la forma en que nos educan se basa principalmente en el modelo biomédico, como un coche. A esta persona trae malo esto, arréglale esto. Pero ¿qué pasa con todo lo psicosocial? ¿Qué pasa con sus creencias? ¿Qué pasa con su contexto socioeconómico, con su contexto social, su contexto emocional? Eso nadie nos prepara. Si bien sí se puede decir o mencionar por ahí, no es algo que realmente, al menos yo, salgas con herramientas para afrontar eso. Ya Y después de aparte, eso, no, nada más ahí para terminar ese punto. Esa fue una experiencia y después, digamos que pues no tenía yo los medios para poner un consultorio ni nada de eso. Entonces, ya terminando el servicio,
pues la forma de seguir en esto y tratando de dar consultas era a domicilio. Y como estaba en un gimnasio acá fancy, elegante, de gente de lana, pues obviamente me tocaba dar consultas de ahí, de esa misma gente, en casas que yo decía, puta, pues, ¿en qué trabaja esta gente? ¿Cómo le hacen? Y ese mismo contexto como que también te saca muy feo a veces de tu zona de confort, porque dices, creo que si a ti te pongo caviar en todas tus comidas no vas a tener absolutamente No. ningún problema. Entonces, ¿en dónde radica, sabes? O así como que en consulta lo que te platican es, pues es que aquí me preparan esto de comer, pero les puedo decir, puta, Sí, es como que, güey, en mi vida yo he tenido algo así, ¿sabes? Claro. Y a lo que voy con todo esto es que a todo eso, a cómo comunicarte con distintos tipos de personas, cómo aterrizar las variables nutricionales, todo lo que sí necesitas tú hacer en tu Excel o como sea que lo trabajes, ese es un reto que no contemplamos cuando estamos tan encerrados en lo que es el gym rats, en entrenar duro, el posing, la motivación y todo este rollo. Eso a veces se queda muy corto. Creo que también se nos olvida que eso es una muy pequeña burbuja de lo que existe allá afuera. Y al último, de experiencias, pues ya he tenido un montón a estas alturas, pero así como tenía clientes, pacientes que sinceramente no comprendo de dónde pues ganan tanto dinero, ¿sabes? También me tocó ir a casas literalmente de lámina, y así como que en un barrio, sabe de Dios dónde, en donde la señora diabética, si no mal recuerdo, pues no tenía para comer carne, si acaso huevo de vez en cuando. Entonces, ahora cambia tu comunicación para llegarle a esta persona, ahora cambia tu enfoque nutricional para llegarle a esta persona y ahora explícale por qué la estás pesando, qué necesitas hacer, por qué el médico a lo mejor le dio esos medicamentos, ¿sabes? Entonces tienes que hacer una especie de pues para parafrasear a Bruce Lee, tienes que ser como el agua. Si te ponen en la taza, te tienes que adaptar a la taza. Si te ponen en un jarrón, te tienes que adaptar al jarrón, pero sigues conservando tus elementos de agua, que en este caso es evaluar al paciente, llevar su sí. plan, etcétera. Y la verdad es que sí es un reto bien importante. Sobre todo el hincapié que le quiero también que se lleven los gym rats es que nosotros estamos en el rol 100% de la prevención. Es como yo platico con Laura y le digo, a mí no me interesa en lo absoluto revisar a alguien que está crítico. O sea, yo ahí no entro, no me motiva, no me llena, güey, incluso me da hasta lo contrario. Yo quiero ver y quiero lograr que toda la gente que venga al consultorio se lleve la prevención explicada de la mejor manera posible y con una intervención eficaz para su contexto. Eso implica un chingo de cosas que ni te puedes imaginar. Por ejemplo, usar el pizarrón para explicarle a alguien por qué se pone tantas dosis de insulina que en los 30 años que lleva diabetes tipo 1 nunca le han enseñado y te tocó a ti. Dices, la chingada, y vienen 20 minutos. Pues acuérdate, güey, busca de lo que tenías ahí y llévate lo que a él le puede servir en esta primera consulta. No digo que todo, pero lo que a él mejor se pueda llevar a su casa. Entonces, de eso se tiene que encargar el nutricionista. Y otro punto, el GymRat se tiene que salir de, me tardo de 3 a 6 días hábiles en enviar un programa, porque ellos lo quieren para el otro día. 2 días, 3 días, ya para ellos eres un mal nutriólogo porque te tardaste. Oh, sorpresa, ahí ya no aplica la de me tardo 6 días en enviarte tu programa. No, güey, sale de la consulta y tratas de que al día siguiente ya lo tenga ahí por creencias, güey, que tiene, porque quizás no te entiende que tienes más tiempo, más trabajo, pero también son cosas que van modificándose, que el GymRat quizás todavía no está preparado para eso, pero tiene que estarlo. Sí, ahí para complementar un poco, justamente pues no me gustaría decirlo batalla, ¿no? Pero es ese ruido que se puede generar, sobre todo en un paciente que de repente, oye, va al médico y la recomendación por lo regular, no me atrevo a decir que todos, porque infiero que también existe la otra parte, pero desde hablando desde mi experiencia, lo que me ha tocado, sí es mucho de, pues es que me dijeron que en un mes tengo que pesar esto. Ok, ¿cómo, no? O sea, al final de cuentas, creo que es importante ahí saber, primero que nada, qué rol juega el nutriólogo. No sé a ustedes cómo les haya pasado, güey, pero igual, tanto en prácticas, por ejemplo, a mí que me tocó en hospital o demás, lamentablemente sí de repente sí existe como una poca importancia de repente que se le ve al nutriólogo, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista, como ahorita lo comentabas bien, Dani, que de repente ya está muy presente, ¿no? La parte del sistema o de esta forma de aprendizaje biomédico, ¿no?
que al final únicamente es como de, ok, pues tú calcula los macros y con eso, ¿no? Y es como de, ok, probablemente nosotros podemos hacer una labor un poquito con más sustancia, por así decirlo, ¿no? Como menciona Fer hace un momento. Depende igual mucho del contexto del paciente, depende a qué paciente nos estamos refiriendo, pero creo que tenemos muchísimas herramientas para dar una intervención con mucha sustancia a pacientes y realmente poderles hacer ese cambio de hábitos, por así decirlo, ¿no? O ver cuál realmente es una piedra débil que tienen, ¿no? Y poder empezarla a reforzar, a pesar de la patología, a pesar del objetivo que estén buscando. Creo que es bien importante cómo dar ese poder, por así decirlo, empoderar al paciente y decirle, oye, pues mira, tú puedes hacer esto, tú puedes empezar por esto, puedes comenzar por esto. Y eso es bien interesante porque yo siempre lo pongo en consulta. No es tanto como, de, pues mira, ya estás en la consulta, pues siéntate, voy a hablar yo una hora y me vas a ir diciendo sí o no, ¿no? Sino es más como de, ok, yo te quiero escuchar, quiero que al final de cuentas sea una relación bidireccional y que al final de cuentas creamos el objetivo entre los dos, ¿no? Creo que igual va mucho de la mano ver de repente la presencia que existe, por así decirlo, de esta falacia de autoridad, de decir, como yo soy nutriólogo, yo te puedo decir qué sí puedes comer y qué no puedes comer, ¿no? O sea, y creo que ya al final de cuentas hay que intentar bajar un poquito ese lado, ¿no? Dejar de verlo como únicamente lado de prohibiciones y lo demás, sino realmente tratar de poner cosas interesantes en la mesa, o sea, poner cosas interesantes en la mesa, saber qué rol podemos jugar y educarnos también en esa área, ¿no? Que de repente a lo mejor podemos estar investigando, leyendo sobre cosas que aparentemente no tienen nada que ver con nutrición, pero al final de cuentas refuerzan mucho tu conocimiento para intentar acercarte a una mejor práctica y poder enriquecer tu práctica, que lo mencionaste hace un muy buen rato, Dani, sí, sí, me acordé, me dio risa la parte de que, pues antes las consultas, cuando estás estudiando, así eran, o sea, era practicar, traer un compañerito, ¿no? Pues hagan parejas y frente al salón, ¿no? Y pues ya al final, pues obviamente está muy alejado de la realidad, y yo lo pongo que cuando pues das consultas en tu consultorio, online o demás, es tu juego, o sea, al final de cuentas, ahí tú eres el que sabe, el que debes de saber cómo manipular, qué pedir, qué no pedir, y al final de cuentas, pues sí tener presente esta parte de estar continuamente educándote, creciendo e intentar mejorar, ¿no? O sea, igual es importante. Obviamente un nutriólogo que acaba de egresar, que empieza a tener pacientes, pues claro que vas a cometer errores, claro que vas a empezar diciendo, chin, hubiera pedido esto, chin, le hubiera preguntado al otro, pero eso es lo importante, o sea, lo importante es estar sobre eso y cada vez afinar mejor y mejor y mejor y tener esa habilidad lo que comentabas hace un muy buen rato, Dani, del agua, ¿no? Que se puede adaptar en distintos contextos, pero pues al final es una habilidad que hay que estar cultivando frecuentemente. Dijiste algo que me hizo recordar una historia que vi el otro día de una colega nutrióloga que a lo mejor para mí es algo así como una mentalidad un poquito más old school, que no sé, compartió algún post, entre comillas, informativo que decía, era como un círculo de recomendaciones, que supongo dándole clic al post pues ya te ahondaba un poquito más, pero bueno, el punto es que decía, no me lo estoy inventando, 115 alimentos y aditivos a evitar. Dije, su puta madre. Imagínate la narrativa de decirle eso a un paciente. Pues mira, aquí te No tengo mames, güey. 115 alimentos y aditivos a evitar, güey. Es como que realmente todavía seguimos instaurando y promoviendo ese tipo de prácticas y esa narrativa de evitación antes de aproximación. Es como que me sigue haciendo mucho ruido de, oye, esto traducirlo en un paciente, en un ser humano real que tiene, me imagino, 115 problemas en su vida y no son aditivos o alimentos a evitar, no le vas a decir, pues mira, ahora te voy a echar otros 115 más para que te preocupes. O pensar que de eso se trata la consulta nutricional, incluso en el lenguaje que utilizan los pacientes. Oiga, doctor, casi siempre te dicen doctor, ¿cuándo me tiene mi receta para surtirla? No es una receta, eso viene desde la mentalidad del modelo biomédico, en donde me esfuerzo yo mucho. Ya les había comentado, yo les hago un video introductorio al plan nutricional o de entrenamiento explicándoles a los pacientes, bla, bla, bla. Les digo, y no siempre funciona. Tu plan no es el menú. Tu plan no es que desayunes huevos con X cosa. Tu plan no es que comas esto. No. Esta es una herramienta que utilizamos para llevar a cabo el plan y el plan es que pierdas alrededor del 0,5 de tu peso cada semana, que consumas suficientes proteínas, bla, 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 bla. Pero aún así como que no termina de cuadrar, ¿sabes? Como que muchas veces las personas simplemente quieren, ¿cuál es la píldora que debo tomarme Sí. para lograr este objetivo, para evitar que me amputen una pierna?
Y eso es algo también que pues obviamente no se nos prepara cuando, ok, tú intentas con todas estas herramientas, te adaptas a la persona, pero encuentras una pinche pared, güey. Es como, ¿qué hago aquí, no? Puedes instaurar, puedes tratar con todas estas herramientas, pero desafortunadamente a veces te tocan ese tipo de experiencias donde no parece haber una respuesta bidireccional. Y también lo que sucede un poquito con la pérdida de grasa, que dices, no catalogo alimentos como buenos o malos, porque ya hay una línea delgada que no se ve de los TCAs. Una cosa es creer que todo el mundo tiene un TCA y otra cosa es que el mundo tiene problemas y hay ciertos factores que sí originan que ese problema vaya a peor. Entonces, luego ahí también suelo ver ciertas recomendaciones de a la gente no le prohíbas esto, no le prohíbas lo otro. ¿Cómo le hago para no prohibir si ves un número de triglicéridos en 500? ¿Qué le dices? No, no, acabo no tienes TCAs, no te preocupes, cómete 5 veces a la semana carne roja, 3 huevos en el desayuno, 3 en la cena y grasas saturadas el fin de semana, porque no tienes TCAs. No, o sea, es como que, ok, estoy de acuerdo que tu relación con la comida es buena, pero por ahora como en la pérdida de grasa por ahora, quizás un gansito me detona más el hambre. Entonces, por ahora, quizás debo de omitir en lo que mis análisis, mi escenario proinflamatorio se controla, te doy otras recomendaciones, pero que la gente entienda que es por estos momentos, porque es como si le dices a un señor que tiene cáncer de pulmón que en vez de 8 cigarros se fume 4. No tienes que ser muy inteligente para dar esa intervención. ¿Cómo le haces para que no fume? Que entiende que no tiene que fumar. Entonces, es un poquito ahí también parte de labor del médico, que también las recomendaciones que dan no es tan mal porque es como si alguien te llega mal, no le vas a decir, consuma más carne roja. Nunca le vas a decir eso. O consuma más huevo. Es como consume menos huevo, menos carne roja, más frutas y verduras, que es real, que eso beneficia a la salud. Ahora tú como nutriólogo le haces entender que esa recomendación para su contexto es más o menos ideal por ahora Ujú. o para siempre. Ahí está el truco de identificar a quién tienes enfrente, cómo lo diagnosticas y no se lo dices. Tú en la mente tienes como un posible diagnóstico y vas interviniendo, vas interviniendo. Y fíjate que una manera que al menos yo noté, yo hice mis prácticas en hospital, el servicio de consultorio, una forma como de, ¿cómo le llamaban? Romper el, no era el rapport, un término que usaban. Una forma como de comenzar a empatizar con el paciente puede ser a través de sus gustos, de qué no necesariamente comer, pero qué le gusta hacer, qué disfruta. Eso lo noté cuando tuve un paciente que en cuanto le pregunté a qué se dedicaba, un paciente encamado, me dijo músico, se le iluminó la cara al señor. Ya le empecé a preguntar, yo también toco la guitarra, qué música toca, era un mariachi, etcétera. Entonces de ahí puedes comenzar a hilar hacia cuál es el problema en tanto a nutrición de esta persona, cuáles son sus creencias, porque ahorita comentaste, Fer, probablemente una recomendación que no escucharías sería come más carne, come más huevo. No creas, existen muchas modas nutricionales que literalmente te dicen, las Sí, es carnívoras, cierto, la güey. dieta carnívora, Sí, es cierto. literalmente te ponen come más carne, come más Bueno, huevo. güey, pero es gente que lee la evidencia al revés, güey. Yo sé, lo comprendo totalmente, pero si una persona, por ejemplo, me imagino que está más inmersa en redes, ve eso, el sesgo que tiene, si te lo Claro, está güey. diciendo mi mamá o si te lo está diciendo X persona o algo que tiene que ver que lo hace conectar, ahora tienes otro reto enfrente, que es como que, oye, esta es la parte de comunicación en redes sociales, una red social, haz lo que de verdad odio de Instagram, es una dictadura esa madre. Si tu reel no dura tantos segundos, si tu reel no hace tan, entonces olvídate, no existes. Entonces tienes que cumplir con ciertas leyes que ni siquiera conoces porque están ocultas, güey. Tienes que tomar cursos de cómo hacer un reel popular para que tengas. Entonces, ese es un nuevo reto que evidentemente la licenciatura no nos prepara porque es nuevo, ¿sabes? Claro. Entonces, sí es tratar con seres humanos, no con enfermedades, es brutalmente difícil. En pocas palabras, el ejercicio no es un castigo, la nutrición no es un castigo, el moverte no es un castigo y se lo debes de dar a entender a la persona por qué no lo quieres castigar, si no lo quieres
contextualizar, dar herramientas y como digo, no dar ánimos, güey. La gente no ocupa que le digas, échale, no, ocupa que le des un motivo para eso que quiere lograr, güey. Entonces ya Ujú, basta de ser un poquito más como que muy motivadores, que está bien, pero detrás de la motivación da motivos, eso es lo que tienes que dar. Y por eso tienes que formarte, tener más conocimiento, conocer de varias vertientes y para dar más motivos en tu consulta. totalmente. Pues listo, carnales. Antes de usar las recomendaciones musicales, yo igual para complementar un poquito, creo que algo muy valioso es instaurar el momento que estamos viviendo actualmente, ¿no? Algo que, por ejemplo, a mí me gusta hacer con los pacientes es siempre decirles, oye, yo sé que probablemente consumes Instagram, consumes TikTok, lo demás. Si te aparece algo de eso y tienes dudas de eso, házmelo saber. Mándamelo, porque al final de cuentas tal vez son cosas que nunca nos han dicho o como que pues se ven raros o fuera de la consulta, pero probablemente a la cercanía que tenemos en redes, sabemos que va a pasar, güey. Sabemos que de alguna u otra manera algo les va a aparecer y que al final de cuentas, si es de repente, si lo queremos ver desde ese lado, que yo sí lo catalogo así, pues riesgoso, que aparezca alguien con una cierta autoridad, con un cierto número y lo que dijiste hace un momento, Dani, oye, debes de comer tal, 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 tal si quieres este resultado, ¿no? Oye, creo que vale la pena igual hacer esa labor de repente en redes sociales y que pues hoy en día es frecuente y es del día a día también tener herramientas para intentar batir eso, por así decirlo. Entonces, pues carnales, sin más, con esto cerramos el episodio. Recomendaciones musicales que les dejamos a los Gym Rats, carnales, para esta semana. A ver, a ver. Mm, Me gustó una de Herencia de Grandes, que es un cover de Hasta la Raíz, pero en versión, pues sí, banda o corrido, se escucha chido. Yo te llevo Cabrón, de la de dentro. Natalia Lafourcade, güey. Ah, no mames, Sí, ¿a güey, poco? Ah, huevo. A ver, la voy a buscar. Se escucha interesante. está chido. Ah, huevo. ¿Tú cuál dejas, Dani? Una que puse en historias, Ok. Michoacano soy. Ah, Jaja, ¿cómo no? perro. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo vi, sí, lo vi. Sí, probablemente eso de michoacano soy no cuadre muy bien en ciertos estados de la República, pero pues bueno. Ok. Pero presten atención a la letra, mejor. Muy Ok. bueno. Yo la verdad es que últimamente estoy entrenando mucho con la playlist del Buen Fea. A los culos no les hacen corridos. Y yo les voy a dejar una del buen Abraham Vázquez, pura cajeta. Me gustó mucho esa rola, está muy buena. Entonces, pues ahí se Oh, las pinche dejo. Abraham, güey. Yo quiero que saque cada vez más rolas, están bien chidas. Tiene un sonido muy peculiar, güey. Es muy bueno. O sea, sí, sí es muy identificable él, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. Es muy, muy chingón. Pero bueno, con esto les dejamos las recomendaciones de la semana. Sin más, hasta aquí. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en Spotify y también a los que nos escucharon y vieron en YouTube. Mil gracias. Todo lo que comentamos al inicio, todos los links están aquí abajo. No se olviden de seguirnos, de compartir el episodio. Realmente nos ayudaría un chingo si se suscriben al canal, lo comparten por historias. Nos ayudaría bastante. Sin más, aquí los dejamos y nos estamos viendo en el 95. Sobres.